¿Qué hago cuando peco después de ser salvo? Cuando nos arrepentimos por primera vez y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, fuimos perdonados de todos nuestros pecados. ¿Qué paz inundó nuestros corazones? Y la palabra de Dios nos asegura que nuestra salvación es para toda la eternidad y nunca se puede deshacer. Pero aunque somos salvos, sabemos por nuestra experiencia personal que no somos inmunes al pecado. Todavía pecamos después de la salvación, a pesar de nuestras buenas intenciones y esfuerzos para evitar el fracaso. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos después de ser salvos? La palabra de Dios nos dice que debemos confesar nuestros pecados al Señor. Confesar a Dios los pecados que cometemos después de ser salvos es absolutamente crítico para nuestra vida como cristianos. En este post, cubriremos por qué debemos confesar nuestros pecados. Lo que significa confesar. Cómo confesar y los resultados de confesar. ¿Por qué debemos confesar? El pecado rompe nuestra comunión con el Señor. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es santo y justo. Dios no puede tolerar el pecado, así que los pecados que cometemos crean una barrera entre Él y nosotros e interrumpen nuestra comunión con Él. Incluso en nuestras relaciones humanas, podemos ver cómo esto puede ser. Digamos que ofendes a tu amigo diciendo algo hiriente, y nunca te disculpas. Ambos sienten una ruptura entre ustedes, pero hasta que despejen el aire disculpándose, simplemente no pueden estar tranquilos en la presencia del otro. Esto es aún más cierto en nuestra relación con el Señor. Cuando cometemos un pecado, nuestra conciencia nos hace saber que hemos ofendido al Señor. La facilidad y la dulzura de nuestra relación se rompe. Hemos traspasado a Él, y ese pecado ahora es una barrera entre nosotros, interrumpiendo nuestra comunión con el Señor. Entonces, la razón por la que debemos confesar nuestros pecados al Señor es porque, aunque nuestra salvación es inmutable, nuestros pecados rompen nuestra comunión con el Señor. Lo que significa confesar, admitir, reconocer nuestro pecado. En primer lugar, ¿cómo sabemos que hemos pecado? Como primera de Juan 1:5 nos dice, Dios es luz. Entonces, cuando Dios brilla sobre nosotros, Él expone nuestros pecados y fracasos, y nos hacemos conscientes de ellos. El sentimiento de culpa resultante en nuestra conciencia es intransigente y no puede ser sofocado por ningún razonamiento o excusa de nuestro lado. En lugar de explicar nuestro pecado o encubrirlo, debemos reconocer lo que Dios dice que es pecado y pedirle su perdón. El Salmo 32:5 nos da un buen ejemplo de esto. El salmista dijo, reconocí mi pecado y no cubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Entonces perdonaste la iniquidad de mi pecado. Así que vemos confesar nuestros pecados a Dios significa reconocer nuestros pecados y no tratar de encubrirlos. Significa admitir nuestros pecados y fallas al Señor. Nuestra actitud y oración es estar de acuerdo con el juicio de Dios de nuestro pecado y decir, sí, Señor, eso es pecado. ¿Cómo confesar al Señor cuando sabemos que hemos pecado? Cuando nos damos cuenta de que hemos pecado y ofendido al Señor, debemos confesar. ¿Pero cómo? Confesamos nuestros pecados en oración a Dios mismo. Ya sea una pequeña transgresión o un pecado grave, cuando el Señor nos hace conocer nuestro pecado a través de nuestra conciencia, debemos admitirlo inmediatamente en oración y pedirle su perdón. No necesita ir a un lugar determinado, decirle a una persona en particular o esperar un momento especial para confesar sus pecados. Donde sea que esté, orando al Señor y tan pronto como esté consciente de su pecado, puede confesarlo directamente a Él. Ya que el Señor está contigo, justo en tu espíritu, puedes orarle a Él en cualquier momento para que confiese tus pecados. Un ejemplo, confesar en nuestra vida cotidiana. Digamos que su lugar de trabajo tiene un stock de cuadernos y bolígrafos. Ya que son exactamente el tipo de blocs de notas y bolígrafos que te gustan, ¿te sirves unos cuantos para uso personal en casa? En la mañana, cuando vuelves tu corazón al Señor para pasar tiempo con Él,
Él brilla sobre ti y convence a tu conciencia de que has tomado algo que no te pertenece. En este punto, podría razonar con ese sentimiento diciéndose a sí mismo: la oficina tiene muchas de estas cosas y nunca las extrañará. O puede aceptar el sentimiento de convicción y culpa en su conciencia y estar de acuerdo con el Señor que lo que hiciste estuvo mal. Cuando decides seguir al Señor, inmediatamente puedes orar: sí, Señor, tienes razón, yo he pecado. Te confieso llevándote estas cosas. Lo siento, perdóname, Señor. Señor, gracias por derramar tu preciosa sangre para quitar mi pecado. Tenga en cuenta que una oración tan simple no incluye la promesa de hacerlo mejor. Eso no es requerido para la confesión. Lo que se requiere es reconocer tu pecado al Señor y declarar tu fe en su obra en la cruz. Por supuesto, en este ejemplo, después de confesar al Señor, también debe devolver los artículos a su lugar de trabajo y no guardarlos. El pecado en este ejemplo puede parecer pequeño, incluso insignificante, pero en principio todo pecado, sea grande o pequeño, debe ser confesado, ya que cualquier pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. El resultado de la confesión, el perdón y la limpieza. En 1 de Juan 1:9, un versículo escrito a los cristianos, vemos el resultado de confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, el resultado es que somos perdonados y limpiados. La nota 2 de este versículo explica lo que significa que Dios sea fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios es fiel en su palabra, versículo 10, y justo en la sangre de Jesús su Hijo, versículo 7. Su palabra es la palabra de la verdad de su Evangelio, Efesios 1:13, que nos dice que Él perdonará nuestros pecados por causa de Cristo, Hechos 10:43, y la sangre de Cristo ha cumplido sus requisitos justos para que Él nos perdone nuestros pecados, Mateo 26:28. Si confesamos nuestros pecados, Él, de acuerdo con su palabra y basado en la redención a través de la sangre de Jesús, nos perdona porque debe ser fiel en su palabra y justo en la sangre de Jesús. Nuestra confesión es necesaria para su perdón. Tal perdón de Dios, que es para la restauración de nuestra comunión con Él, es condicional, depende de nuestra confesión. Al confesar nuestros pecados recibimos el perdón, un perdón basado sólidamente en la justicia de Dios. Además, la nota 3 en el mismo verso explica lo que significa limpiarnos de toda maldad. Perdonarnos es liberarnos de la ofensa de nuestros pecados, mientras que limpiarnos es limpiarnos de la mancha de nuestra injusticia. Al confesar nuestros pecados, somos perdonados, limpiados y nuestra comunión con el Señor se restaura completamente porque se elimina el obstáculo de nuestro pecado. Alabado sea el Señor. Si te gustó el video dale like y comparte. Que el Señor sea con tu espíritu.